En este video hablaremos sobre un tema tan polémico que llegó a oídos del periódico La Jornada y el caricaturista político El Fisgón. Comenzaremos hablando acerca del editorial nombrado Estados Unidos, la obsesión contra los migrantes, que fue publicado el 15 de septiembre del 2023 por el periódico La Jornada, y la caricatura política que fue basada en dicho tema para que la caricatura tuviera una inspiración y con éxito se logró. Esta fue publicada el 8 de marzo del 2023, nombrada Frontera de Dolor, por Rafael Barajas Durán, o mejor conocido como El Fisgón, quien es un caricaturista, pintor, escritor, activista político de izquierda e ilustrador de libros para niños. Este es egresado de la UNAM de la Facultad de Arquitectura. Está dedicado a la investigación de la libertad de expresión en la caricatura política de México. Ahora bien, pasemos a la explicación del modelo de Tolkien, desglosando cada uno de sus puntos para tener un mayor entendimiento de nuestro tema. Comencemos con la evidencia. Nuestra editorial en la caricatura política expone la injusticia que viven los migrantes al cruzar la frontera México-Estados Unidos. Como respaldos de autoridad, vamos a tener que la editorial como tal fue realizada por el periódico La Jornada el 15 de septiembre del 2023, que esto muestra que es un claro ejemplo que los diarios pueden persuadir a la gente sobre las problemáticas que afrontan los migrantes. Dicha editorial refiere datos estadísticos de la resolución del juez federal Andrew Hanen, que deja en la desprotección a unos 650,000 beneficiarios del DACA. Muestra ejemplos sobre el programa de acción diferida para los allegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, que defiende a los migrantes infantes y a los sectores xenófobos y racistas estadounidenses. Muestra dos despachos de autoridad, la Corte del Distrito de Sur de Texas, que declara inconstitucional al DACA, y la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, que anunció un seguimiento puntual de las implicaciones de este fallo. La caricatura política de El Fisgón, Frontera de Dolor, publicada el 8 de marzo del 2023 en La Jornada, nos muestra acerca de la violencia xenofóbica hacia los migrantes por parte de Estados Unidos. La caricatura política utiliza el recurso retórico de la hipérbole para persuadir a las personas sobre la xenofobia y la violencia que hay entre la política estadounidense hacia las personas que intentan migrar a su país, lo que nos lleva a una garantía. Pese a los respaldos de autoridad antes mencionados que se manejan, no hay ningún indicio que nos diga que las personas afectadas, en este caso los migrantes, tengan alguna certeza que las injusticias ocurridas en su contra tengan fin, lo que vuelve prontamente necesario el modalizador. Con respecto a la aserción, entender los peligros que tienen que afrontar los migrantes en su recorrido hacia el territorio estadounidense y las injusticias políticas con acciones racistas y xenófobas es el criterio que podríamos decir que es la postura de nuestra editorial y la caricatura política, pero con ciertas reservas o refutación, pues algunos medios de comunicación ponen al migrante como una persona que por gusto ha dejado su país de origen y no se concientiza de los peligros que debe enfrentar. Para saber más sobre el contexto de la caricatura política, podemos ubicar el acontecimiento como el que pasó el 8 de marzo del 2023, donde se menciona a los 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros, 2 de ellos que fueron asesinados. Esto fue utilizado por voces marginales en Estados Unidos para amplificar demandas a fin de militarizar aún más la frontera con México, ya que para algunos la frontera representa una zona de grave peligro, por lo cual tenían propuestas para autorizar el uso de fuerza militar estadounidense contra cárteles en territorio mexicano. En la caricatura Frontera del Dolor podemos apreciar que las tumbas dicen: murió a mano de un cártel mexicano, murió a causa del racismo, murió en un tiroteo, murió cruzando la frontera, murió por ilegal, dando una vista más realista de todos los migrantes que han intentado cruzar y han muerto en el intento, poniendo en las lápidas la manera en la que fallecieron.
Nos podemos dar cuenta de esto ya que emplea la hipérbole como figura retórica, icónica y verbal, como lo que podemos leer en las lápidas en una forma exagerada y llamativa las muertes de los que intentan cruzar la frontera. Esta caricatura no emplea personajes, pero nos damos cuenta que las tumbas pertenecen a los migrantes por lo que llevan escrito. Estamos de acuerdo con la ideología del caricaturista, ya que da a entender de forma cruda pero realista la injusticia que muchos o la mayoría de migrantes latinos indocumentados sufren gracias a la ignorancia de los políticos, tanto norteamericanos como de nuestro país, y la relación con la actividad criminal que se vive en esa zona. Lo podemos ver reflejado en lo que dicen las lápidas, que en lugar de mencionar los nombres de las personas fallecidas o el cómo son recordadas por familiares y amigos, vemos el cómo fue que murieron, e incluso en algunas las razones. Por ejemplo, la lápida que dice que murió por el racismo. Lo que vemos es una forma de protesta en sentido literal y sarcástico. Por otro lado, para entender más sobre el contexto del editorial, este menciona que el Programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia DACA, que fue establecido en 2012 en tiempos de Barack Obama, para permitir al sector poblacional vivir y trabajar en Estados Unidos, se vio sometido a una intensa ofensiva judicial desde el 2017, cuando Trump lo interrumpió en forma arbitraria y caprichosa. Según esto lo dijo 3 años después el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el conservador John Roberts, cuando este máximo tribunal decidió mantener al DACA en una apretada votación de 5 contra 4 entre sus ministros, y en octubre del 2022 volvió a ser declarado ilegal, lo que impedía acceder a nuevos solicitantes a la protección del programa. La tesis de este editorial sería que cabe esperar que los entornos políticos y reaccionarios xenófobos logren cobrar conciencia de la relevancia que las comunidades migrantes tienen en la economía. La postura de este editorial es que logren tomar conciencia, ya que en este caso el presidente Obama sí tomó conciencia de lo ocurrido.